Bienvenidos a la lista. Hoy tenemos un invitado del sector financiero, a Eduardo Osuna, que es vicepresidente y director general de BBVA México. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana de lanzamiento. Bárbara, siempre un gusto y de verdad felicidades por este proyecto que pinta que va a estar espectacular y especialmente por quien traen de socio y de verdad increíble. Muchas gracias. Eduardo, en la reciente Junta de Consejeros dijiste que el 2020 fue un año para el olvido. Con lo que viene en 2021, ¿hasta dónde nos alcanzará para recuperar un poco lo perdido durante el 2020? Sí, decíamos, es un año para el olvido y también un año de muchísimo aprendizaje con todo lo que hemos vivido. Es una crisis absolutamente anormal porque normalmente las crisis arrancan con temas financieros y se trasladan a la economía. Aquí arrancó con una crisis de salud, luego se Sí. trasladó al tema financiero y luego ya la economía y las caídas, una crisis absolutamente global con un impacto que nunca hemos visto de shock de oferta, shock de demanda. Y la realidad es que el impacto ha sido tan grande en México, un 10% de caída, entre el 9 y el 10%, depende qué analista le preguntes, que la realidad es que el 2021 no nos va a alcanzar para recuperar lo que perdimos en el 20. 2020. Yo creo que nos va a tardar 3, 4 años en recuperar lo perdido. Y sobre todo me parece que la clave para la recuperación del año que entra, como en todo el mundo, es el proceso de recuperación de la salud. Si no tenemos recuperación de la salud, no hay forma de que tengamos una recuperación de la economía. Es un año que además el 2021 pinta mejor en términos de la certidumbre, no solamente por el rebote económico, sino tenemos certidumbre de Por la las vacunas, vacuna. de mejor en tratamientos. Entonces, la realidad es que sí es un año mejor, pero tenemos que construir muchísimas cosas nuevas para poder acelerar este proceso de recuperación en los siguientes años. En los datos que presentó justo Standard Poor's, el 2020 todos los bancos en México perdieron, todos quedaron en números que no estaban acostumbrados a tener, pero mantuvieron su calificación porque primero, según lo que dice Standard Poor's, los bancos mexicanos prestan menos versus otros países, y segundo, porque llegaron a la pandemia muy sólidos. Hablando en términos de pandemia, llegaron sin comorbilidades a esta situación. ¿Esta crisis sanitaria, crees, Eduardo, puede ser una oportunidad para sí crecer finalmente en créditos en el mercado local? Ya han demostrado ser fuertes hasta en la peor pandemia de los últimos 100 años. Bueno, a ver, yo diría que el sistema financiero en su conjunto va a tener números negros. Hay pocos bancos que tendrán números rojos. Y ahorita podemos platicar un poco de esto. Con unas Sí, sí. caídas muy importantes en la utilidad. La mayoría de los bancos traen caídas en los últimos reportes 20, 30%, y hay algunos que efectivamente están reportando números rojos, entre otras cosas porque hay un aceleramiento importante de provisiones. Estamos anticipando provisiones por los posibles deterioros que vamos a ver el año que entra. Es decir, La hoy cartera vencida. los índices de morosidad de la banca no se ven en los niveles reales de lo que está pasando en la economía porque lanzamos planes de apoyo de manera muy, muy ágil, nos anticipamos un poco a lo que veíamos y eso ha ayudado mucho a los clientes y sobre todo ha ayudado a que los clientes tengan una menor mortandad financiera. Eh, Hemos aprendido de otras crisis y gremialmente junto con el gobierno federal dijimos, hoy hay que salir rápido a aliviar el flujo tanto de las pymes, las empresas medianas, grandes y las personas físicas, y eso nos ha ayudado, pero veremos unos deterioros hacia el año siguiente adicionales porque los planes de apoyo empezaron a vencer realmente a partir del mes de septiembre. Hemos estado refinanciando muchos clientes. Ahora bien, la banca gana dinero prestando, o sea, si nosotros no prestamos, no ganamos dinero. O sea, una empresa vive de vender y lo que nosotros vendemos es crédito. Ahora, en México lo que ocurre es una cosa que a veces hablamos poco. Primero, los niveles que teníamos en el año 94 son los que tenemos en este momento de crédito respecto del PIB. Esto te deja ver con una crisis financiera muy grande, lo que implica el desapalancamiento y cómo Claro. va tomando el crédito. Nos tardó 25 años llegar aquí. Ahora, el nivel de crédito respecto al PIB de ahora es un PIB más grande, es mucho más sano el crédito, muy enfocado al sector productivo. En el año 94 teníamos mucho a temas del gobierno, entonces nos hemos tardado en reconstruir el sistema. Pero el gran problema de México es la informalidad. En México no tenemos un problema de demanda de crédito, perdón, de oferta de crédito, tenemos un problema de demanda de crédito. Es decir, Sí, cuando tú pues tienes es un es 60. la historia por la cual han crecido tanto las fintech también. Exacto. Bueno, lo que pasa es que yo diría, las fintechs tampoco creas que están prestando en el mundo informal. Cuando tú tienes mucha informalidad en un país, 60% de informalidad en términos de empleo y 25% de la economía, es muy difícil Ujú. acelerar el crecimiento del crédito y es una tarea que todos tenemos que ejecutar. Es un tema
de los bancos, del gobierno federal, algunos entrantes nuevos al mercado, pero la información que tienen las fintechs es la misma información que tenemos nosotros Entonces, para darnos un hay una crédito. correlación, Eduardo, entre los niveles de informalidad que hay en el país y el porcentaje de préstamos según el porcentaje del PIB de los bancos privados. Sin duda, sin duda. O Mira, sea, mientras más informalidad, menor demanda de crédito tienes y por además eso es vemos, lo efectivo en la economía. por eso vemos en Chile 120% del PIB los créditos, pero hay una informalidad muy pequeña en ese país. Correcto. Y además te diré otra cosa. Si no hubiéramos tenido la crisis del 94, probablemente estaríamos en niveles pues, 60, 70% por esa década perdida en términos de que la banca quebró. Y hoy lo que tenemos, a diferencia de ese sistema absolutamente insolvente que tuvimos en el año 2000, después de varios años de crisis, es un sistema muy sólido. Hemos dicho muchas veces que la banca mexicana estaba muy sólida, lo dijimos en diferentes convenciones, y no lo pones en valor hasta que hay una crisis de este tamaño. En el 2009, el sistema financiero mexicano salió perfecto, salió sin ningún rasguño de la crisis global Claro, con financiera. el vecino totalmente quebrado. En Europa, en Estados Unidos hubo una crisis brutal de los sistemas financieros y en México no ocurrió y en esta crisis global tampoco va a ocurrir. Y la razón es muy simple. México aprendió después de la crisis del 94 que hay que ser ortodoxos, aplicar todas las medidas regulatorias que se definieron en Basilea justamente por la crisis del 2009. Pues tenemos un sistema financiero que ha aprendido de lo que no se debe de hacer y además con una regulación muy estricta que hay que reconocer a nuestros reguladores de las diferentes administraciones, empezando por el Banco Central, que ha sido muy estricto en el cumplimiento de esto y que hoy será una fortaleza que el sistema financiero esté así de sólido. Sin un sistema financiero sólido, la recuperación no puede existir, porque la recuperación se da primero a través del sistema productivo del país, es decir, la Exacto. demanda a las empresas, las pymes y luego llega a las personas físicas. Si un sistema financiero no está sólido, es incapaz de prestar. Hoy tenemos suficiente capital, suficiente liquidez y lo que estamos buscando es más demanda. Habiendo demanda, podrá fluir el crédito. Ahora bien, no hay demanda por la informalidad y no hay demanda porque hay una caída muy importante en términos del empleo, la confianza y también, yo diría, de la inversión fija bruta. Hay una correlación casi uno en estos indicadores con el flujo que ha habido del crédito. ¿Y qué factores crees que pesarán más en la recuperación en los próximos años? Ya sé que no va a ser en el 2021. ¿Los factores internos, generar más confianza en la 4T, el plan de inversiones que han anunciado de infraestructura, o en factores externos como son el TIMEC, que ya quisieran muchos países tener, una presidencia un poco más estable como puede ser la de Joe Biden, o las oportunidades que deja China y su pelea con Estados Unidos? ¿Qué va a pesar más? ¿Los factores externos que pueden beneficiar a México o los movimientos internos de México? Yo creo que tiene que pesar todo y tenemos que trabajar en todos los diferentes frentes para lograr una mayor recuperación lo más pronto posible, pero también para crecer, para generar un mayor potencial de crecimiento en México. A ver, en los temas internos, yo diría que tenemos que seguir trabajando y discutiendo esas cosas que siempre nos han dolido. Es decir, México tiene que trabajar en los temas de infraestructura, de seguridad, de corrupción, de desigualdad, de informalidad, es muy crítico como lo decías en estos momentos. Y tenemos que, en la parte externa, aprovechar el TEMEC. El TEMEC es una gran oportunidad para México. La inversión privada empezó a caer desde el año 2016. Cuando se da la elección de Donald Trump, justo a partir de ahí empieza a caer la inversión privada por Bueno, y incertidumbre. se abre el Tratado de Libre Comercio para la reformulación. Exactamente. Una vez que se firma el nuevo tratado del TEMEC, da mucha certidumbre hacia todas las inversiones internacionales. Y esta coyuntura para México es extraordinaria. Es una coyuntura en la cual hay una guerra entre China y Estados Unidos, que es diferente que esté Trump o que esté el presidente Biden. Se abrió claramente una discusión en Estados Unidos de la dependencia que tienen con China y hoy con la pandemia lo que se vio es la dependencia de todo Asia del bloque norteamericano. O sea, Claro, porque las fronteras se pueden cerrar, claro. las cadenas de valor quedaron truncadas no necesariamente por Norteamérica, quedaron truncadas incluso por Asia. Entonces, tenemos la crisis comercial con China, la dependencia asiática, que es una enorme oportunidad con el TEMEC firmado para atraer inversiones. Y para atraer inversiones necesitamos generar muchas condiciones. Lo que decíamos ahorita de certidumbre, confianza, Estado Seguridad. de Derecho, pero la oportunidad es, yo creo que única, la que estamos teniendo, porque la crisis fue global. Y si somos capaces de atraer las inversiones y generar confianza, además en el inversionista local, vamos no solamente a acelerar el proceso de crecimiento, sino lo que decía al principio, es muy importante incrementar el nivel
de potencial de crecimiento de la economía mexicana. Y eso solamente se logra con inversión privada. La inversión pública, con un gobierno que tiene pocos recursos disponibles y que viene cayendo desde el año 2013 en la inversión pública, pues no va a ser la solución. La solución es la inversión privada y México tiene un tema de infraestructura muy importante para ser más competitivo. Y con el nivel de liquidez que hay en el mundo en este momento, con el nivel de tasas que hay a nivel Claro. internacional, la oportunidad de hacer esta atracción es impresionante. Dicho esto, hay que decir que es un trabajo conjunto de la iniciativa privada y del gobierno, pero de los tres niveles de gobierno. Muchas de las atracciones de inversión se dan a nivel estatal. A nivel estatal con las facilidades que tú puedes darle a un inversionista para que ponga una planta en tu estado, la inversión privada que ya es parte de las cadenas de valor internacionales, pues también tiene que identificar a quién hay que traer de Asia para seguir construyendo estas cadenas. Y hay que decir que el TEMEC genera también nuevas reglas de origen para Norteamérica. Y eso implica que si quieres exportar a Estados Unidos, pues tienes que estar dentro de este bloque económico de Norteamérica. Sí, la oportunidad es otra vez muy beneficiosa. El tema es las condiciones, ¿no? Y justo en ese sentido quería preguntarte, Eduardo, ¿qué opinabas de la ensalada de iniciativas que se han propuesto tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo para el sistema financiero en particular? Desde lo de Banjico, que fue lo último en diciembre, lo de las comisiones bancarias, el sistema de pensiones, outsourcing. ¿Crees que estas iniciativas van a ayudar a aprovechar este viento de cola que va a recibir México a partir de este año? Bueno, diría que primero siempre hay oportunidad de mejorar las cosas, siempre hay oportunidad de cambiar algunas reglas de juego para incrementar la competencia, y la competencia siempre tiene que ser bienvenida en cualquier industria, que es lo que nos hace mejores y lo que nos incentiva a invertir y que hace que el consumidor pues tenga mejores productos, mejores costos, mejores precios y sobre todo mayor disponibilidad de productos. Entonces, atrás de los conceptos de algunas reformas tenemos que tratar de encontrar esto. Ahora, el gran reto es que haya mucha apertura para el diálogo y que podamos juntos construir todo esto. Déjame tocar algunas cosas. Por ejemplo, la iniciativa de los dólares. Es un gran acierto haber abierto este espacio de debate para, primero, entender realmente de qué estamos hablando, sí. cómo funciona, de qué tamaño es el problema. O sea, hemos hablado muchísimo que gran parte de los dólares lícitos en este país hoy tienen o llegan de manera electrónica o se incorporan al sistema de manera natural y hay pues corresponsales cambiarios, hay un proceso natural en el cual la banca está recibiendo esos dólares e incluso los estamos exportando. Pero hay que profundizar en algunas cosas que me parece que son muy relevantes. México está insertado en el sistema financiero internacional. México es una economía muy grande y muy abierta. Muy abierta y hay muchísimos flujos de inversión extranjera financiera a México y el peso es la moneda emergente que más trading se hace. Es decir, nosotros estamos insertados en toda esta lógica de los flujos y por lo tanto tenemos muchos acuerdos internacionales firmados, acuerdos de combate al lavado de dinero, para combatir el terrorismo, para combatir el narcotráfico, el tráfico de armas, todo lo que implica allá atrás. Haber firmado esos acuerdos nos obligó en México a ser muy robustos en términos de prevención del lavado de dinero. Hemos en los últimos 10 años construido una fortaleza muy importante en el sistema en términos de cumplimiento, certificado por Gafi, y que nos ha permitido seguir interactuando con nuestros socios comerciales. Entonces tenemos que entender que la nueva ley que se promulgue no puede afectar estos a lo que ya está construido. Si no nos van a sacar de este concierto internacional. Segundo, hay que entender que con todas las medidas de lavado de dinero que tenemos, es para prevenir el lavado de dinero, pero no quiere decir que el riesgo es cero. Por lo tanto, ese riesgo que existe y la gestión de la banca es manejar el riesgo, es no trasladárselo al Banco Central. En general, en el mundo, los bancos centrales, me parece que solamente hay un banco en todo el mundo que tiene la obligación de ser el comprador de última instancia. Entonces, no es una práctica internacional, tenemos que encajarnos en todo esto y sin duda hay que entender cuáles son los dólares lícitos que no están pudiendo entrar al sistema, cómo lo podemos resolver, qué nivel de infraestructura tenemos que incrementar. Entonces, ese es como de las cosas que tenemos que entender dónde está el problema y luego resolverlo. Y luego hay otras que tienen que ver con lo que comentabas. Oye, los caps de tasas. Bueno, yo creo que poner precios fijos en ninguna industria es correcto. Hay que fomentar la competencia, hay que generar mejores reglas para que el consumidor se vea favorecido, pero los caps de tasas lo único que generan, al igual que fijar precios en aerolíneas o fijar precios en la leche
pues generan menor disponibilidad de productos, porque vas a y menos sacar... competencia, sí. Exacto, vas a sacar en muchos casos a los más ineficientes y no necesariamente le va a llegar el beneficio al cliente final. Tienes el outsourcing, que yo creo que el concepto que hay atrás es un buen concepto de combatir los abusos que hubo, pero el outsourcing es una práctica internacional. Es decir, yo tengo un core para hacer banca, pero tengo muchas cosas que las puedo subcontratar que es mucho más eficiente que un tercero lo haga. Pongamos ejemplos. Oye, pues yo necesito subcontratar desarrollo de software. Es mucho más eficiente que yo contrate proyectos con terceros y eso es absolutamente legal y es válido. Si no permitimos ese tipo de cosas, entonces puede haber una pérdida enorme de empleo en el país porque va a haber incentivos para que hagas el outsourcing pues en la India o en Europa o en Centroamérica, ¿no? Y pasa mucho con las pymes, ¿no? Las pymes que se dedican a otro tema, con 11 o 12 empleados, tercerizan en una empresa de outsourcing toda la parte de recursos humanos para dedicarse a su especialidad. Digo, no solamente Bancomer, hay empresas mucho más chiquititas. Claro, claro, claro. Y sin duda el outsourcing te permite tener más flexibilidad en muchos sentidos. Y hablemos de la reforma de pensiones, por ejemplo, que también fue una muy buena reforma, una gran reforma que se habló conjuntamente entre la iniciativa privada, el gobierno, los sindicatos, que resuelve un problema que era estructural en la economía. Desgraciadamente también se puso un cap en las comisiones que va a generar que algunas afores puedan salir. Entonces, me parece que este diálogo que hemos ido generando y que queremos construir con el gobierno, con los legisladores, es muy positivo porque los incentivos están alineados. ¿Cómo generamos un mejor país que sea más incluyente, que resuelva los problemas de desigualdad, que genere más oportunidades de empleo, que las empresas, pues cada vez tengamos empresas más robustas, más competitivas a nivel internacional? Entonces, me parece que si bien hay un set de iniciativas, lo que tenemos que hacer es el trabajo de los dos lados. Como siempre, pues hay puntos de vista encontrados y tenemos que generar los espacios para discutir y poder construir estas reformas en el mejor beneficio de los mexicanos. En este escenario que todavía estamos en pandemia, estamos en medio de una pandemia, y siendo el caso de BBVA, un banco súper global, muy internacional, con operaciones en muchos países, ¿cómo se ve a México en el entorno financiero global? ¿Cómo lo ven desde la Casa Central de BBVA en España? ¿Cómo juega México dentro del contexto de los países que están dentro, por ejemplo, de su portafolio? Bueno, yo creo que las empresas globales como BBVA y como otros jugadores que están en México tienen la oportunidad de comparar las diferentes geografías en donde estás. Y eso te da una oportunidad enorme de poner contexto, sí. De poner en contexto las cosas, ¿no? Y entonces, además, los grandes inversionistas internacionales financieros pues, nos comparan contra los países emergentes y comparas pues, cómo se ve México contra Brasil y contra Turquía y contra la India y contra toda América Latina. Entonces, yo diría que México sigue siendo una enorme oportunidad de inversión para todo el mundo, no solamente para la banca, sino para muchas industrias. Hay muchas cosas que independientemente de la pandemia, independientemente de la caída económica, siguen siendo muy válidas y que además le dan esa fortaleza a México. A ver, tenemos el Tratado de Comercio de Norteamérica, la región más productiva del mundo. Estamos aliados con la economía número 1 del mundo. Somos el país que más exporta e importa a Estados Unidos, más que China, en términos de exportaciones más importaciones. Tenemos una demografía envidiable, tenemos 27 años promedio de edad contra 40 y tantos en Europa. Hay una creación de clases medias, los niveles de penetración del crédito que hablábamos hace unos minutos, la creación de clases medias, o sea, esas estructuras que hemos dicho que México tiene una enorme oportunidad de futuro, siguen estando ahí. Y eso se ve desde afuera. Y otra cosa que siempre me parece muy interesante de platicar es, estamos muy preocupados por la crisis actual, es la crisis más importante que hemos tenido en toda la historia de México y de la humanidad, probablemente por esta combinación de economía con salud. Sí, global. Nunca habíamos caído de ese tamaño, pero si nos paramos el año 95 y vemos la crisis del 95, que es algo muy reciente, y decimos, oye, ¿cómo veíamos el futuro de México? Una caída pues de niveles del 7,5, pero teníamos tasas de inflación no controladas, muy altas, tasas de interés altas, no había reservas del Banco de México, estaba entrando el Tratado de Comercio. El peso súper devaluado. Pensábamos que las empresas no iban a ser capaces de competir con el nuevo Tratado de Comercio. Hoy lo que tenemos es una economía insertada en el mundo, los empresarios mexicanos compitiendo a todo lo que da a nivel global, tasas controladas, tanto de inflación como de interés. El peso no tuvo un pico devaluatorio como lo ha tenido otras crisis. La banca está sólida. Entonces,
Cuando vemos esos dos entornos viendo hacia el futuro, me parece que hoy estamos mucho más sólidos y con mejores expectativas que en el 95. Y no quiero decir que las cosas están fáciles, ni quiero minimizar la crisis que estamos viviendo, que es muy importante, con un impacto muy fuerte en términos sociales y económicos. Lo que quiero poner es en perspectiva justo tu pregunta. ¿Cómo nos vemos contra otros países? Sí. ¿Cómo nos vemos nosotros mismos en otros momentos? Y me parece que lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar fuertemente, ver en dónde están las coincidencias entre todos los actores políticos y económicos del país y apuntar hacia allá, porque lo que construyamos hoy con las oportunidades que decíamos de Asia, China, el tratado, la demografía, pues si no lo hacemos hoy, vamos a perder esa enorme oportunidad. ¿Y cuál va a ser el plan particularmente de inversiones en el caso de BBVA para este año? ¿Se van a enfocar más en banca digital, en cuestión de créditos, en algún sector de los créditos? Primero lo que diría es, en este año nunca, no dejamos de invertir un peso. Lo que teníamos proyectado de invertir en el 2020 lo invertimos porque las inversiones, al menos en nuestra industria, pues son inversiones viendo el mediano y largo plazo. En el caso del 2021 vamos a invertir incluso más que lo que invertimos en el 2020 y vamos a una buena mezcla en términos de tecnología y un cambio brutal de hábitos de nuestros clientes en términos de usabilidad de nuestras aplicaciones. Vamos a seguir invirtiendo en el mundo físico, es decir, vamos a seguir aperturando sucursales. México es enorme, enorme en número de habitantes, pero enorme en geografía. Y hay muchas ciudades que han seguido creciendo y que nos hemos quedado corto en la infraestructura física. Entonces, el gran reto es cómo combinas la parte digital con la parte física. Y además, todo esto que acabo de narrar en tu pregunta anterior, lo Sí. veo completamente claro que es una enorme oportunidad para BBVA en México. Y además me parece que en estas coyunturas, si bien los mercados se achican, pues hay competidores que no van a poder seguir y aquel que está sólido, aquel que sigue invirtiendo, aquel Es que el que ve gana, sí. las oportunidades es el que va a ganar. Y así lo estamos viendo, estamos fluyendo el crédito a los clientes que lo necesitan, que lo están solicitando y que tienen un buen perfil y por eso tenemos que seguir invirtiendo. Es impresionante cuando tú ves que estamos llegando a más de 11 millones de clientes en la app móvil y el nivel de crecimiento de la transaccionalidad está Sí. sobre niveles de los 50% de manera interanual. O sea, No, y realmente aparte es un pico, hablando ahora en términos epidémicos, pero es un pico que te deja en una meseta de la que no bajas. no Es a bajas, partir de no ahí. bajas. Vas llegando ahí, sigue subiendo y sigue subiendo y Exacto. sigue subiendo. Entonces, vamos a seguir invirtiendo con todo como lo hemos hecho en los últimos años. Con este run run de la venta de activos en Estados Unidos o la probable fusión con Sabadell, ¿qué impacto podría traer esto en México, si es que hubiera alguno? Bueno, en estricta teoría no tiene un impacto para México porque cada banco en el grupo opera de manera independiente, tanto en captación, en créditos y en inversiones y en el capital intrínseco. Ahora, dicho esto, el grupo con esta operación de Estados Unidos se fortalece enormemente. Fue una gran operación para el banco. Estados Unidos es un mercado muy complicado de muchos bancos, es un mercado muy pulverizado, especialmente en ciertas regiones. Hay 5 bancos grandes que concentran una buena parte de los activos en Estados Unidos, pero hay mucha competencia Sí, local cientos y pequeños. es un mercado ineficiente en términos digitales. Y la verdad es que no teníamos masa crítica para competir en ciertos estados. Sin embargo, habíamos desarrollado muchas cosas que eran diferenciales en el mercado y que el comprador, que en este caso es PNC, pues vio una enorme oportunidad de entrar a los mercados en los que estábamos y llevarse al talento que teníamos ahí. La operación para el grupo fue extraordinaria y además fortalece aún más al grupo BBVA, de tal forma que si México quisiéramos invertir todavía más, podríamos hacerlo. Y déjame comentar la operación también del Sabadell. La verdad es que es una operación, como muchas operaciones que se van permanentemente evaluando, algunas se concretan, otras no, y nosotros lo que estamos enfocados es en desarrollar nuestro mercado local aquí en México, aprovechar la oportunidad, aprovechar lo que hemos construido en los últimos 10 años en términos de capacidades físicas, pero los últimos 5 de capacidades digitales. Entonces, me parece que lo que acabamos de ver para el grupo es una gran operación, de mucho impacto en términos de fortaleza, pero nosotros seguimos absolutamente enfocados en lo que es nuestro plan estratégico de los siguientes años. Sí, sobre todo porque Sabadell en México desde que llegó, ha sido un banco netamente digital. Y este nuevo medio se llama La Lista, entonces a todos nuestros entrevistados siempre les pedimos una lista de 5 cosas. Y en el caso de BBVA, me gustaría saber cuáles fueron los 5 avances que tuvo el banco en el 2020. ¿En qué cosas crecieron? ¿Qué 5 cosas
fueron positivas para el banco en uno de los años más extraños que nos tocó vivir a todos. Bueno, yo diría primero, sin duda hay que hablar de la digitalización. Llegamos a 11.6 millones de clientes digitales, un crecimiento casi del 23% de nuevos usuarios, y esto es un número impresionante. Segundo, las ventas totalmente digitales, es decir, end-to-end digital, y estamos llegando al 62% de ventas digitales sin intervención. La siguiente es el Banco de Barrio. El Banco de Barrio es una iniciativa que lanzamos, que está ligada a algo que lanzamos en el año 2019, que fue la banca PYME. Nosotros la banca PYME la teníamos insertada dentro del mundo del retail, separamos toda esa estructura, definimos la banca PYME, somos los líderes en pymes en México, pero luego va refinando tu estrategia y a partir del verano lanzamos lo que llamamos Banco de Barrio, que es cómo atendemos de mejor forma a todos los pequeños comercios que están alrededor de nuestras sucursales, y el resultado es espectacular: 47,000 cuentas nuevas, 10,000 terminales punto venta adicionales solamente dentro del proyecto de la banca de barrio, y además atrayendo nóminas con estas pymes muy pequeñas que están alrededor, en un momento con un cambio de ciclo brutal como el que estamos viendo. Entonces, ha sido un exitazo. Nosotros queremos ser la banca PYME. Luego, el cuarto éxito yo creo que han sido los planes de apoyo. O sea, me parece que la reacción que tuvimos ante la crisis que ya veíamos venir fue muy buena. No solamente lo hicimos el BBVA, sino con todo el gremio, pero apoyamos a 1 millón de clientes. 1 millón de clientes apoyados, se dice rápido, pero lo hicimos en un solo golpe, tanto en la entrada como en la salida, y esto pues habla también de la cercanía que tenemos. Y no dejaría de comentar en el quinto, Juntos por la Salud. Pusimos 470 millones de pesos de apoyo para el sector salud. Luego ampliamos la iniciativa y con los gobierno federal, más instituciones académicas, todos nuestros consejeros, tanto del TEC como de BBVA, hicimos un levantamiento muy importante para ayudar al sector salud con kits de protección, con infraestructura médica para los hospitales, ventiladores y demás, pero sobre todo me parece que fue una reacción en donde pues, todo el banco se volcó a ayudar a México, que es una responsabilidad social que siempre le hemos tenido. Quizá del proyecto que más orgulloso me siento este año, quitando los resultados del negocio, es lo que hicimos en Juntos por la Salud, pero sobre todo porque deja ver la capacidad de cuando tú tienes un objetivo común, que no hay debates en que funciona. Subimos a más de 500 empresarios esta iniciativa, trabajamos muy de la mano con el gobierno federal, con los gobiernos estatales, y eso deja ver pues, que cuando tenemos visiones conjuntas, pues se pueden hacer muchas cosas en este país. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por atendernos en esta primera semana de la lista, y seguramente en el resto del año seguiremos teniendo charlas porque va a ser un año, este 2021, igual de complejo, retador, pero a lo vez lleno de oportunidades, como bien decías. Muchísimas gracias. Bárbara, siempre un gusto, a tus órdenes, y de nuevo felicidades por el nuevo proyecto. Muchísimas gracias.